¿Dónde que lo voy a pasar? Que el Señor les bendiga en esta noche. Les saludamos a todos aquellos que ya se han estado conectando. Y hoy estaremos compartiendo el estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. Y en la noche de hoy estaremos estudiando la lección 4, así que si usted tiene con usted la revista El Discípulo, puede ir buscando la lección 4 titulada Celebra en Unidad. Si usted no tiene la revista El Discípulo con usted, puede buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 32 al 33 y del 37 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33 y 37 al 47. Y el texto áureo de esta lección dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en esta noche, ¿verdad?, te invito a que me acompañes a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites a través, Señor, de la tecnología, de las redes sociales, de Facebook, poder conectarnos en esta noche, Señor, para juntos estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Te suplicamos que tú, Señor, des paz, des descanso, que tu presencia se deje sentir y que este tiempo que hemos separado, Señor, para estudiar tu palabra, sea un tiempo hermoso donde podamos, Señor, atesorar las enseñanzas, Señor, que tú nos sigues recordando en el día de hoy. Yo me pongo en tus manos y pongo en tus manos, Señor, a todas las personas que se conectan para compartir junto a nosotros, Señor, esta experiencia de aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra verdaderamente dé fruto en nuestra vida. Es en el poderoso nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Y los objetivos de esta lección en esta noche, en primer lugar, es afirmar que la práctica de las disciplinas espirituales es clave para el crecimiento espiritual de cada creyente, al nivel individual y de la comunidad cristiana, y también al nivel general. En segundo lugar, resaltar la acción pastoral del Espíritu Santo en medio de la iglesia, motivando el crecimiento espiritual y capacitando a la iglesia para enfrentar la persecución. En tercer lugar, declarar que Dios es quien facilita y aviva el crecimiento de la iglesia en medio de los tiempos. Y en el vocabulario, la primera palabra que vamos a estar estudiando es la palabra espíritu, que en su sentido original, la palabra griega neuma designa el viento y el aliento de vida. Es el soplo respiratorio que distingue a los seres humanos vivos. Este signo de vida proviene de Dios, el creador y dador de la vida. Y también Espíritu Santo, Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifiesta de manera transitoria, irrumpiendo en el mundo humano, capacitando a jueces y a profetas con habilidades sobrenaturales. En el Nuevo Testamento se cumple la profecía de que el Espíritu Santo habría de venir a morar en medio de la comunidad de fe. Esto se cumple primeramente en Jesucristo, sobre quien el Espíritu de Dios se posa en forma de paloma. Después se cumple cuando Dios derrama su Santo Espíritu sobre la comunidad cristiana. Y en estos momentos vamos a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 2, del 32 en adelante. Y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes va a dar lectura de la palabra de Dios en esta noche. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Cuando los allí reunidos oyeron esto,
se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: Apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermosa palabra, esta palabra que ya ha sido leída del capítulo 2 de Hechos. Hechos 2 narra uno de los eventos más extraordinarios de nuestra fe. Aquí podemos ver el día cuando por primera vez el Espíritu Santo cayó sobre las personas creyentes para convertirlas en una iglesia viva, santa y con un gran empuje. El texto de Hechos 2 nos narra cómo Dios cumplió su promesa de enviar su Espíritu Santo. También nos narra cómo los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo y cómo la iglesia recibió dones espirituales que le capacitaban para cumplir con la misión cristiana. La lección también resalta que el Espíritu Santo de Dios es la fuerza que le da a la iglesia el crecimiento espiritual y la que capacita y acompaña a la comunidad cristiana para enfrentar todas las dificultades, el dolor y la persecución. El Señor, con su presencia y su poder, es el que trae el avivamiento a la iglesia y el crecimiento en medio de los tiempos. Por esta razón es Dios quien da el crecimiento. Y ahora estaremos analizando la escritura que ya ha sido leída. Hechos de los Apóstoles es como si fuera la segunda parte o la continuación del Evangelio de Lucas. La iglesia reconoce este libro como el comienzo de la iglesia primitiva, que también se le conoce como iglesia naciente. Y esta tuvo lugar después de la resurrección de Cristo y cuando los discípulos de Jesús y sus seguidores fueron bautizados con el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 encontramos que los discípulos reciben la promesa de que el Espíritu Santo habría de venir sobre ellos. El texto les exhorta a quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. El Evangelio de Lucas nos muestra que la acción del Espíritu Santo convertiría a ese grupo de discípulos atemorizados en una comunidad de fe dedicada a la proclamación del Evangelio. Es decir, la acción del Espíritu Santo los convertiría en iglesia. En Hechos capítulo 1, esa promesa se ve de manera clara y contundente. De acuerdo con Hechos 1:3, Jesucristo se les apareció por 40 días, durante los cuales les habló y les enseñó sobre el reino de Dios. Cuando en la Biblia Jesús habló sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, un pasaje que nos muestra su gran importancia se encuentra en Mateo 13, versículos 44 al 46, y dice así:
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es el reino de Dios? Solamente haremos un acercamiento porque esto es mucho más abarcador. Y el reino de Dios es el tema central de la enseñanza de Jesús y el mensaje fundamental dado a la iglesia. El evangelio del reino de Dios. En Mateo y en Lucas se registra que el mensaje de Jesús era el evangelio o las buenas noticias del reino de Dios. El nombre predominante en la escritura es el reino de Dios. Jesús enseñó consistentemente este mismo mensaje de esperanza. Evangelio significa buenas noticias del reino a lo largo de su ministerio. Para que una persona pueda entrar al reino de Dios, es necesario que la persona dé el paso de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esa persona deja atrás todo el pecado, la maldad, la vieja criatura, todo aquello que lo ataba y que no permitía que fuera libre en Cristo Jesús. Así que de esta manera, la persona que acepta a Cristo comienza una nueva vida dedicada por completo a Él. Esta persona es trasladada simbólicamente al reino de Dios y su ciudadanía se considera que ahora está en los cielos. El proceso de nacer de nuevo es vivir sirviendo en el reino de Dios sobre la tierra. Hechos 1 del 6 al 11. Cumplidos esos días, Jesús ascendió a los cielos. Y en el versículo 8, Jesús les indica a sus discípulos que el Espíritu Santo les daría poder para testificar y llevar a cabo la misión cristiana. Y esa misión nos llama a dar testimonio del Evangelio hasta lo último de la tierra. El Cristo resucitado les dio instrucciones a los discípulos y estos se dedicaron a la oración. 10 días después llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía que se observa 50 días después de la fiesta de la Pascua. El día de la fiesta de Pentecostés encuentra a la iglesia unida, orando temprano en la mañana. Y en ese momento Dios comenzó a derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia, sobre los que allí estaban reunidos en cumplimiento de las profecías. Los conceptos aliento, viento, soplar y espíritu son palabras griegas que provienen de la misma raíz. En Pentecostés, la señal de la entrega del Espíritu fue un viento impetuoso. El Espíritu Santo es una manifestación clara y real del poder de Dios. Pedro predicó explicando por qué un grupo de campesinos y pescadores sin escuela estaban hablando en todos los idiomas del mundo conocido. Más importante aún fue que Pedro afirmó en su sermón que Jesús de Nazaret es Señor y Cristo, bendito sea su nombre. Su llamado al arrepentimiento y a la conversión todavía resuena en nuestras mentes y corazones. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En los bautismos de Pentecostés se recibe el perdón de los pecados como el don del Espíritu Santo. Pedro aclara que esta promesa de salvación y de la llegada del Espíritu Santo no es solo para la comunidad judía, sino que es para toda la humanidad. Hechos 2:39 nos dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La respuesta al sermón de Pedro fue extraordinaria, pues
Miles de personas confesaron su fe en Jesús de Nazaret como Señor y fueron bautizadas. Esas personas pasaron a formar parte de la comunidad de fe, de la Iglesia de Jesucristo. Una de las prácticas de la Iglesia naciente fue la de partir el pan. Y esta expresión significa tanto la cena del Señor, ¿verdad?, como la conocemos nosotros, como el compartir todas las cosas, incluso la comida. Las prácticas que unieron a la iglesia primitiva y que han fortalecido al pueblo de Dios a través de los tiempos son las siguientes, y es lo que se conoce también como las disciplinas espirituales: el estudio de la Biblia, como estamos haciendo esta noche, la oración, cuán importante es la oración en la vida de la iglesia, la adoración, que no es solamente alabar a Dios y cantar cánticos a su nombre, la adoración es nuestra vida ofrendada delante del Señor, la visitación, el compartir los bienes con los más necesitados y la evangelización, entre muchas otras cosas. Y estos son, ¿verdad?, las prácticas que vemos en la iglesia primitiva y que en el día de hoy también la iglesia continúa haciendo. El Espíritu Santo fortaleció a la iglesia y le dio la valentía necesaria para enfrentar y vencer la persecución. Los eventos ocurridos en el día de Pentecostés son claves para la iglesia cristiana. El Espíritu Santo tomó un papel central en la formación de la iglesia como comunidad de fe, de testimonio y de justicia. El Espíritu Santo es quien bautiza a las personas creyentes y quien reparte dones espirituales que capacitan a la iglesia para cumplir con la misión cristiana. Los nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la primera característica que vemos fue el amor por el estudio de las Escrituras y de esas enseñanzas transmitidas por aquellas personas que caminaron con Jesús. Los apóstoles enseñaban dos cosas principalmente. En primer lugar, explicaban cuáles habían sido las enseñanzas de Jesús y testificaban de los milagros y los prodigios que él realizó. En segundo lugar, los apóstoles explicaban el significado del Antiguo Testamento, interpretándolo a la luz de las enseñanzas de Jesús. Otra característica importante de la iglesia primitiva era su fervor espiritual. Estos creyentes adoraban a Dios de forma constante y sincera y se reunían regularmente para tomar la cena del Señor, es decir, para partir el pan y para orar. La iglesia primitiva vivía en solidaridad y la palabra solidaridad quiere decir unidad, comunión e identificación. Así que toda esta iglesia primitiva estaba unida, estaban en comunión los unos con los otros y estaban identificados, ¿verdad?, como un grupo reunido y como un grupo donde lo central era que Jesucristo era el Señor y Salvador de su vida. Quien se solidariza con otra persona se identifica tanto con ella que llega a formar parte de su vida. Y eso lo hemos visto en la vida de la iglesia. Hacemos esos lazos de amor, de orar los unos por los otros, de reunirnos, ¿verdad?, de diferentes maneras, como lo estamos haciendo en esta noche, a través también de las redes sociales. Y aún a la distancia el Señor llega, y aún a la distancia el amor del Señor nos une. Y así podemos, ¿verdad?, perseverar en la oración, perseverar en la palabra de Dios y perseverar, ¿verdad?, uniéndonos en ese amor de Dios. Y así nos identificamos como esa comunidad de fe, esa comunidad cristiana que trasciende, ¿verdad?, que seamos discípulos de Cristo, metodistas, presbiterianos, trasciende, ¿verdad?, esos límites institucionales. En el libro de los Hechos, esa solidaridad se demuestra por medio de la unidad. Este pueblo estaba unido. Estos primeros creyentes siempre procuraban estar en las casas, cuando no en el templo de Jerusalén, y de esa manera, ¿verdad?, todos estaban en un mismo sentir. Y dice la palabra del Señor que tenían todas las cosas en común y que si alguien tenía una propiedad, iba y la vendía para ayudar a las personas más pobres. Era tanto ese avivamiento, ¿verdad?, ese fervor espiritual, que las personas no estaban pendientes, ¿verdad?, a las cosas materiales. Todo lo querían tener en común y compartirlo.
Una de las características más sobresalientes de la iglesia primitiva es que todos estaban unánimes juntos y estaban unidos por el amor de Jesucristo y por haber experimentado tan grande salvación por la gracia de Dios. Y una de las cosas hermosas y maravillosas en la iglesia es que estamos unidos en el amor de Dios y sentimos gozo, porque Dios nos recuerda de su amor cada día y en cada detalle que vivimos vemos su provisión. Y cuando más necesitados estamos, a veces recibimos la llamada de un hermano, la oración de alguien, la palabra se nos revela de diferentes maneras y Dios sigue llegando a nuestra vida y entonces sentimos ese gozo aún en medio de las situaciones difíciles que a veces nos toca atravesar. La comunidad de creyentes en ese tiempo, ¿verdad? En ese comienzo de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, adoraban juntos, estudiaban juntos la palabra de Dios, tomaban la cena del Señor juntos y hasta compartían sus bienes materiales, como ya mencionamos, posponiendo su propio bienestar para bendecir a los demás. Debemos recordar siempre que la misión es de Dios, que es Dios quien envía a su Hijo Jesucristo para salvación de la humanidad. Así que la iniciativa de la salvación, el que nos llama a la misión, es el Señor, pero de Él es la misión, porque Él es el que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden esta noche, si te sientes por alguna situación alejada o alejado de Dios, esta noche puede ser noche de salvación. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere abrazarte. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si algún día le conociste o vives lejos de Él, reconcíliate con el Señor. Dile: Señor, perdóname. Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, en mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi familia. Y esto es un regalo que Dios nos da a todos. Nadie lo merece. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y en esta noche puede ser noche de salvación para tu vida, noche de esperanza, donde puedas sentir ese abrazo de Dios, ese amor de Dios y ese gozo que solamente Él te puede dar. Y así, ¿verdad?, vivir unido y unida a la iglesia de Jesucristo, donde quiera que esté, ¿verdad? En todos los lugares Dios se manifieste, Dios se glorifica. Porque la iglesia de Jesucristo vive en el poder del Espíritu y tenemos el privilegio de compartir la misión de Dios. Y en esta noche queremos, ¿verdad?, hacer unas preguntas para que todos reflexionemos. Siempre hay cosas que podemos mejorar. Y ¿verdad?, cuando vemos esta iglesia naciente y esta hermosa palabra, que después yo te invito a que tú puedas, ¿verdad?, leer el capítulo 2 y si quieres después releer el capítulo 1 de Hechos. Es una palabra hermosa y maravillosa. Sabemos que esa iglesia, aún con todo lo que dicen, no era una iglesia perfecta, pero estaba llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Era una iglesia unida y una iglesia, ¿verdad?, que tenía ese fervor de siempre estar reuniéndose para orar, para estudiar la palabra. Y en esta noche, ¿verdad?, nosotros queremos preguntarnos, cada uno de nosotros, y reflexionar cuáles fueron las acciones realizadas por aquellas personas que experimentaron el amor de Jesús y el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y de qué manera esta palabra que hemos compartido me invita y nos invita hoy a comprometernos más con el Señor. Es tiempo de pandemia y nos hemos visto obligados ¿verdad?, a dejar de reunirnos con la frecuencia que lo hacíamos físicamente en el templo. Pero también el Señor ha abierto puertas de oportunidad para que esta palabra llegue a diferentes lugares, a diferentes personas. Hay personas que no se pueden congregar, que tienen su salud comprometida, que quizás todavía no han decidido el congregarse en una iglesia en particular. Y esta palabra llega y la damos por gracia lo que por gracia recibimos. Un día también el Señor vino a mi vida, el Señor me transformó y sigue transformándome cada día, y así hace la vida de cada persona que le acepta en su corazón. Y el Señor quiere que también tú recibas esta palabra y la compartas con otras personas que viven sin esperanza en este tiempo, y que podamos saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti. Dios te ama. Yo no sé por qué tú estás atravesando en esta noche, pero la palabra de Dios te recuerda que el Espíritu Santo te da ese poder, te da, ¿verdad?, esa fuerza
para que venzas el miedo y el temor. Los discípulos estaban atemorizados cuando Jesús murió, pero con el poder de la resurrección y con el poder del Espíritu Santo, ellos sabían que aun cuando tenían un peligro, esa fuerza y el poder del Espíritu Santo les daba ese gozo de compartir todo lo que tenían, de compartir la palabra, de orar todos juntos. Y en esta noche el Señor te recuerda que te ama y que tienes oportunidad de que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te muestre, el que quite todo miedo y todo temor, y que tu vida pueda estar en las manos de Él. Y en resumen, las ideas principales de esta lección son que la Iglesia ha sido fundada por Dios mismo, no por mano de seres humanos. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos llama a responder al mensaje de Jesucristo. Dios es quien da el crecimiento a la Iglesia de Jesucristo por medio de la acción del Espíritu Santo. La práctica de las disciplinas espirituales que ya las mencionamos, la oración, el estudio de la palabra, la Santa Cena y las diferentes, ¿verdad?, la adoración, todas estas son cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a perseverar en el Señor y en su palabra. Y estas disciplinas espirituales a través del tiempo han fortalecido al pueblo de Dios. Y estas son, entre otras, el estudio de la palabra, como ya dijimos, la adoración, la buena mayordomía, que es lo que Dios nos da, siempre tener una parte que podamos compartirla, el hacer actos de misericordia en beneficio de las personas marginadas, el trabajo en grupos pequeños, ¿verdad? También eso es algo importante, la visitación y testificar de la fe con el propósito de evangelizar a las personas no creyentes. Incluso en tiempos de persecución, estas disciplinas espirituales animaron al pueblo de Dios. El Espíritu Santo fortaleció a la Iglesia y le insufló la valentía necesaria para enfrentar y vencer la persecución. Y ese Espíritu Santo se derrama en medio de nuestro tiempo y también nos da la valentía, nos da el poder, nos da la fuerza para continuar con la misión que es de Dios, pero que no ha sido encomendada a cada uno de nosotros. La Iglesia vive en el poder del Espíritu, practicando estas disciplinas espirituales que caracterizaron a la comunidad cristiana primitiva. Y así la Iglesia fue creciendo de manera integral y crece en el día de hoy de manera integral, crece numéricamente y espiritualmente. Y en esta noche yo te invito a que todos juntos podamos hacer esta oración. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por revelarnos tu amor, por mostrarnos tu amor de tantas maneras. Gracias por el poder que tú nos das para continuar hacia adelante y que das este poder a toda la humanidad. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, a mantenernos en contacto contigo, a cada día estar más cerquita de ti, buscando tu presencia en oración a través de la palabra, y que podamos siempre estar unidos como comunidad cristiana, no importa dónde nos encontremos. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y queremos recordarte de las próximas actividades, que el septiembre 24, que es viernes, viene a las 7 de la noche en la casa de nuestros hermanos Julio y Leslie, dará lugar la confra de los adolescentes, y por favor confirma tu asistencia. Recuérdate, Bible Game Night, una noche de juegos, de trivia y de muchas otras cosas hermosas que van a pasar ahí. Y este viernes también, a las 7:30 de la noche, también estará reunida la confra de jóvenes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y te invitamos a que reserves tu asiento para este próximo domingo, para que todos podamos adorar juntos al Señor. Y este domingo 26 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, tenemos nuestro culto presencial de adoración, predicación y Santa Cena. Dirige la hermana Nilsa Robles. La adoración está a cargo de nuestros jóvenes y predica esta servidora. Si no puedes llegar hasta nuestra iglesia, te invitamos a que nos sintonices a través del Facebook y de YouTube. Que el Señor te bendiga de manera especial.